Todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Eso es así como dice el spot. De educación se trata. Nos visita Elizabeth Amondarain. Ella es la presidenta del Consejo Escolar de Coronel Pringles. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buen día. Buen día. Bien, aquí Bien. Estamos aprovechando el calorcito. Aunque acá está fantástico. Acá está bien, sí. Acá esta radio, por lo menos para las figuras de la radio, tiene su beneficio. Los demás, bueno, están ahí con el ventilador. ¿Qué va a Y ser? bueno, es así. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Terminando el año educativo? ¿Cómo balance? Yo, me resulta un poco odiosa la palabra balance, pero bueno, es inevitable, ¿no? Ver qué pasó en este año, cómo ha sido este año con el nuevo gobierno. Sí, en realidad es una palabra que no tiene que significar que sea un cierre, sino más vale que sea una apertura y un ver hacia el futuro. Exacto, sí. Nosotros hemos tenido una excelente relación, la verdad que el diálogo con obras públicas, que por ahí es lo que más nos competen, y con Darío Christensen en la parte económica, que es la otra, ha sido muy fluido. Debemos agradecerles que siempre estuvieron ahí para atendernos, con un mensaje basta para que nos atiendan. Se han hecho las obras que por EGD han sido determinadas, se han logrado hacer con el Fondo Educativo. Hemos recibido la ayuda para los comedores escolares y para el transporte escolar. O sea, el balance ha sido positivo. Siempre quedan cosas pendientes. Recién estábamos en el Consejo porque viene el receso y hay que ver todas las obras que quedan pendientes para este verano, que son importantes. Así que estábamos hablando un poco de eso, de lo pendiente. Tenemos como pendiente, por ejemplo, los frentes de la escuela 7 y la escuela número 8, que se quiere hacer un trabajo con material de frente. Eso sería todo con fondo educativo. Sabemos que son ya monumentos históricos, podemos decir, dentro del distrito, así que hay que mantenerlos como tal. Y realmente están muy desmejorados, los dos, más aún el de la escuela 7. Después estamos trabajando en la ampliación, es una forma de decirlo, en realidad están trabajando la gente que sabe. No, naturalmente, claro, uno habla genéricamente. Genéricamente, exacto. En la ampliación de la escuela número 501, sabés que la escuela 501 tiene parte de su matrícula en la escuela profesional. La escuela profesional, gracias a Dios y a las intervenciones docentes, ha crecido. Sabemos que tienen talleres importantes y cada vez más, entonces ya no los puede albergar. Por lo tanto, además, para hacer una forma mucho más cómoda del funcionamiento de la escuela 501, se van a agregar 2 aulas y galería a la escuela misma. Eso se comenzaría precisamente en el mes de febrero. Es una obra importante porque es casi de la envergadura de la escuela 22. Y bueno, la idea es seguir aportando, además de pinturas de varios jardines, de 902, 908, 904. 904 ya tiene el dinero para hacer en su cuenta la cooperadora para pintarlo por dentro y por fuera. Así que bueno, de a poco se van haciendo las cosas que van surgiendo. Siempre digo que pasa todo por la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital, para que haya un consenso de todos los estamentos de la educación. Y bueno, estamos trabajando en eso. Por lo que vos decís, quiero entender que las obras en el receso siguen adelante. Sí. Correcto, las obras en el receso siguen adelante. Lo que pasa es que ahora teníamos un tema presupuestario. Sabemos que hay un cierre en diciembre y hay un comienzo en enero, digamos, en el municipio en cuanto a los fondos. Entonces, no pudimos, las obras que estaban, digamos, viéndose en el mes de diciembre pasaron directamente para el mes de enero, pues si no, para armar de expedientes y todo, no hacíamos al tiempo y después íbamos a tener el problema de que iba a estar con otro presupuesto. Así que por eso es que quedaron para enero. Pero sí, las obras, el Consejo Escolar sigue trabajando. Siempre hay gente para atender las necesidades de las escuelas. Además sabemos que viene la colonia de vacaciones con su comedor escolar y todo, que este año parece que va a haber una excelente matrícula, porque otros años hemos manejado 20 nenes, 30 nenes, este año se han anotado 103. Así que para nosotros es un desafío porque es uno de los primeros años que se maneja tanta matrícula. Va a estar todo en el barracón, junto con la colonia de vacaciones.
el municipio Bueno Colectivo para juntar los nenes de la escuela 22, de las 6, de la 30 y de las 7. Eso facilitó que vayan los chicos al balneario. Claro, claro. Sí, sí, porque a veces pasa a ser un tema complicado, los chicos solos no pueden andar en la calle, es decir, hay una serie de cosas, los padres por ahí trabajan y no disponen de tiempo para llevarlo, es toda una complicación eso, ¿no es cierto?, que se facilita con este servicio de la municipalidad. Y sí, realmente eso fue un inconveniente el año pasado, cuando se evaluó lo de la colonia, se llegó a la conclusión de que, bueno, que si hubiera un transporte, más chicos concurrirían, sino también los chicos que por ahí no tienen medios para poder llegar, de la escuela 30 al balneario, el tirón, digamos, es muy largo, de las 6 mismas. Así que bueno, se ha facilitado eso y creo que va a funcionar bien. Cuando iniciaste tu gestión, que en realidad fue una ratificación porque ya venían ustedes en el Consejo Escolar, en aquel tiempo se hablaba de varias asignaturas pendientes, ¿no? Es decir, retrasos en los pagos, sobre todo en la parte de transporte, de proveedores y demás. Si bien es cierto que contigo hemos hablado hace unos meses de esta cuestión, pero se cierra el año con un acercamiento a esos atrasos, ¿se han conjurado los atrasos? Sí, en lo que es servicio alimentario, vamos a estar pagando la primera semana de enero, noviembre. Los fondos ya están, lo que pasa que por una cuestión de sistema y de impuestos, no podemos nosotros, aportamos impuestos. Una vez que uno paga los impuestos, tiene que ser al día 24 del mes anterior, no se pueden hacer pagos, no se pueden hacer más pagos. Entonces, por eso es que se retrasa la primera semana de enero, pero ya estamos pagando noviembre, prácticamente ya mes vencido. Servicio alimentario. El transporte se pagó, hará una semana, 2, el mes de septiembre. Y lo que sabemos, si bien no pasa por nosotros, porque directamente van a las cuentas corrientes de cada, o caja de ahorro de cada, digamos, prestador, es los alquileres. Eso nos habían avisado el Club Independiente que había pagado recién en mayo. Es lo que más atrasado están los alquileres. Después todo lo otro está manejándose para lo que es dirección de escuelas de septiembre. Ahora no es tanta la diferencia. Acordémonos que el año pasado en esta época estamos hablando casi de un año de... Sí, me acuerdo, lo tengo bien presente. Por eso te decía cómo se fue avanzando en esa materia. La provincia, ¿no?, fue, digamos, saneando un poco económicamente la situación de los consejos escolares. Así que bienvenido sea. Elizabeth, para clarificarle a la gente, cuando hablamos de obras, ¿no es cierto?, en diferentes establecimientos educacionales, esas obras, ¿quién las propicia? ¿Quién es el que dice hay que hacer tal cosa antes de que se provean los fondos y demás? ¿Cómo surge? ¿Como iniciativa de ustedes? ¿Un trabajo coordinado? ¿Cómo es? En realidad son distintas las intervenciones. Por ejemplo, puede surgir de una necesidad de la misma escuela. Ahora, por ejemplo, ocurrió un accidente con un vidrio en la escuela número 1, en realidad en la secundaria que funciona en la escuela número 1, entonces se pensó en hacer un recambio de vidrios por el vidrio laminado 3+3 que estalla pero no se rompe. Sí, correcto. Bueno, entonces la escuela presenta la nota, nosotros también habíamos visto la necesidad a través del inspector y se hace. Eso fue algo más o menos en forma conjunta. También puede surgir que el inspector de infraestructura, cuando da una vuelta, digamos, por las escuelas, él desde su perspectiva, desde su área específica, vea que hay una necesidad. Entonces, allí se establece. Generalmente hay actividades que son preventivas, por ejemplo, algo sencillo, como la limpieza de las canaletas y los desagües, por ejemplo. Eso es preventivo y sabemos que tenemos que hacerlo siempre en el mes de marzo por la cuestión de las hojas y demás. Claro, sí, es estacional. O sea, es estacional. Eso es algo como prevención. Y después está lo fortuito, que por ahí ocurre, no sé, llueven 100 milímetros de golpe y una escuela se llovió, y tendremos que ver por qué. Eso sería algo que es sobre el momento. Y después las pinturas de las escuelas y demás, es como que lo vamos viendo a través de la que uno lo ve como necesidad, obviamente con un orden de prioridades. En este momento, gracias a Dios, las escuelas de Pringles están en condiciones todas, no tienen ningún riesgo importante de nada. Entonces podemos decir que podemos pintarlo frente a las escuelas, que se pueden, o sea, hacer otro tipo de actividades y otros gastos que a lo mejor si hubiera otro tipo de necesidades no se podrían realizar. Claro, sí. Si tenés que optar entre baños y el frente, obviamente vas a optar el baño. Vas a optar por el baño, claro, por supuesto. Si tuvieras que hacer una comparación de 2015-2016, esto en cuanto a la envergadura de las obras realizadas y demás, ¿hay una diferencia notoria, significativa?
Sí, en realidad se terminó con obras, digamos, históricas que veníamos dando vueltas. La escuela número 22, por ejemplo, ya está techada, tiene electricidad, se estaban por poner las aberturas ya de las aulas que estaban haciéndose, que era una obra que del 2013 estaba pendiente. Todo lo que era el techo de la escuela número 8, no sé si te recordás que también era otra obra pendiente, fue culminada. La unidad académica en su parte de electricidad en la planta alta ya está. Este año encargaremos la parte de la planta baja. Son obras, digamos, que venían, y se han hecho otras obras menores. Por ejemplo, se hicieron los baños de la secundaria número 4, que funciona en la escuela número 7, se hizo el patio de la escuela número 7, se hizo la unidad académica, los baños están terminando ahora de hacer también la parte de secundaria. O sea, se han ido haciendo obras de menor envergadura, que llamémoslo de 60 a 100 mil pesos, que para el fondo educativo es de menor envergadura. Para el consejo escolar, no. Claro, no, por supuesto. Porque los fondos que estamos manejando realmente son muy pocos. Entonces, si no hubiera sido porque el fondo educativo estaba disponible, realmente nos hubiera sido muy difícil haber afrontado las obras de infraestructura de este año. Estoy hablando de obras que antes de fondo compensador de 60 mil pesos las hacíamos. Ahora no podemos porque parte del fondo compensador va a un fondo escuela que se destina a cada escuela una cuota. Que para la escuela a veces no es nada, porque son 600 pesos, 1.500 pesos, pero al sacar a nosotros, digamos, de todas las escuelas, es como que nos hace, se marca una diferencia. Siempre que hablamos de educación, hablamos como que hay inconductas, hay formas de manejarse de los chicos, no tanto de los chicos, sino de los adolescentes jóvenes, que esto influye obviamente en cómo se trata a las propiedades, digamos, que son parte integrante de la educación en la Argentina. Me estoy refiriendo básicamente a baños, ese tipo de cosas. Se nota en ese aspecto un incremento en cuanto al deterioro, me estoy refiriendo de las cosas. ¿Se agudiza ese tema o está como un stand-by, digamos? Sí, yo creo que está estable. Es cierto, si uno ve las escuelas que por ahí tienen más problemas son las escuelas secundarias, que son las que manejan el tipo de la franja etaria, digamos, de la adolescencia. Muchas veces uno hablando cuando estaban las escuelas de directora o de vice o demás, decía que hasta con el caramelo que ellos compran están pagando los bienes que rompen, ¿no? Porque con los impuestos que ellos aportan, claro, con la compra de un caramelo, por ejemplo, parece ser que lo del Estado no es de nadie. Y en realidad lo del Estado es de todos, porque todos estamos aportando para que haya una mesa, una silla o un vidrio puesto. Yo creo que, por ejemplo, fue algo grato, lo voy a decir en público, porque en la secundaria número 4, que funciona en la escuela 7, el constructor que hizo la obra, dijo que había dado como un plus, había puesto de su parte, porque había sido tan bueno el comportamiento de los alumnos y la atención del personal directivo y auxiliar, que era un placer trabajar en esa escuela. Fíjate que ellos trabajaron en los baños en época de clase y no tuvieron ningún tipo de inconveniente en cuanto a nada, y lograron terminar la obra y está, como se terminó, está la obra, impecable. Entonces, bueno, como a veces decimos que los chicos rompen, que el adulto a veces hace oídos sordos o hace que no ve, es de destacar. A lo mejor Claro. Recién hablábamos con Mario Castiglione respecto de las conductas humanas y que las que van por el camino de la corrección, del buen comportamiento, no son noticias, porque la normalidad no es noticia. Exacto. Pero también hay que destacar en ese aspecto, como el que está poniendo vos de manifiesto, una buena acción, una buena conducta, hay que destacarla. Así como decimos a veces que rompen todo, no acá por supuesto, pero en otros lugares uno ha visto que realmente destrozan todo, o por lo que vemos a veces en la calle, en la propia ciudad, sí, ¿no? Es decir, estos desmanes que se han producido. Cuando rompen las vidrieras, ahora claro, estuvieron en el frente del Jardín 902, una pena, un jardín pintado hace 2 años, que claro, por otra gestión, por el aniversario. Además, digamos, fuera de toda lógica, ¿no? Porque ahí no hay ningún beneficio. Vamos a suponer que en el pragmatismo más absoluto uno diga, bueno, rompió tal cosa porque sacó como beneficio tal cosa, que no lo justifica, por supuesto, pero acá es romper por romper. Exacto. Ensuciar por ensuciar. Por eso digo, es bueno que también uno reconozca cuando hay buenas actitudes, ¿no? Me parece
Me parece muy destacable eso, ¿no? Primero como actitud del contratista, pero también como respuesta a la conducta de los chicos, ¿no? Exacto. Eso es muy importante. ¿Ustedes tienen alguna preocupación cuando escuchan información, por ejemplo, la que ha dado el gobierno municipal respecto al uso de fondos de educación para cubrir determinados baches financieros y demás? ¿Piensan que eso puede ser una complicación a futuro o no? Sí, eso siempre fue un tema que se trató. Lo que nos dicen, y hasta ahora se ha cumplido, es que siempre y cuando no se afecte al normal desarrollo de lo que es, para lo cual fue destinado el dinero. Es todo un gran tema. Fue un caballito de batalla, digamos, en la campaña anterior, también, el tema del uso del fondo educativo. Creo que todos los partidos lo toman como un caballito de batalla al fondo educativo. Se ingresa mucho dinero, es cierto, y también es cierto que, bueno, que parte de ese dinero va a parar a los sueldos municipales. Lo que no hemos visto estar afectados, ni creo que lo vamos a ver afectados por las conversaciones que hemos tenido ya comprometidas para el año que viene, es que las cosas que necesitan las escuelas las van a tener. Eso nos da una tranquilidad. Claro, sí, por supuesto. Por eso te hacía la pregunta, porque obviamente la gente a veces duda cuando dice, che, utilizaron los fondos para esa cosa, y después no habrá, porque esa es la pregunta, claro, ¿no? De hecho, hay una obligación perentoria ahora. Los ejecutivos, cuando usan ese dinero, lo tienen que reponer. Exacto. Y por lo que sabemos, por ejemplo, en la parte de recaudación de la que lo vamos a conversar con Darío, seguramente no será antes de fin de año, pero sí en los primeros días del año próximo, es que hubo un porcentaje muy alto de gente que regularizó los atrasos que tenía con el municipio, ¿no? Excelente. Esos famosos 100 millones de pesos que estaban boyando allí, se ha regularizado muchísimo de la deuda. Que eso es una buena noticia, porque de pronto son recursos que a lo mejor el presupuesto no tenía contemplado con esa recuperación. Seguramente habrán contemplado un recupero determinado, pero no, parece que el porcentaje es muy alto, ¿no? Cosa que nos alegra, por cierto, ¿no? Yo creo que cuando a la gente le das la posibilidad de pagarlo, porque yo digo, por un lado está el tipo que a veces no quiere pagar, porque la naturaleza humana por ahí es así. Pero también hay muchos casos en que la gente coloca en orden de prioridad las necesidades básicas, ¿no? Y entre comer y pagar un impuesto, bueno, la opción es clarita, ¿no? Pero bueno, también la municipalidad hizo un esfuerzo con el plan, ¿no? El plan es realmente accesible y esto seguramente ha favorecido que se agilice el cobro, ¿no? Así que desde ese punto de vista supongo que habrá una tranquilidad, que si el gobierno tiene que reponer fondos utilizados, por ejemplo, en el caso de los fondos educativos, lo puede hacer sin problema, ¿no? Exacto. Así que eso es una buena noticia. ¿El 2017 trae alguna cuestión interesante que quieras destacar, que lo tengan como proyecto? En realidad esperamos que en 2017 se cumplan algunas cuestiones de que la provincia por ahí había previsto, digamos que era por parte de la Nación, que era la creación de los jardines. No sé si te acordás, claro. El ministro, era el jardín 903 en Indio Rico y un jardín aquí al lado de la salita Cajita de Cristal. Y también otra de las obras pendientes es la Escuela de Estética, que está funcionando en Casa de Cultura, pero como está funcionando prestada, digamos, no es su ámbito laboral, su ámbito de labor. Así que bueno, son esas cositas pendientes por ahí que seguimos insistiendo, llamando, y cuando viajamos vamos, y el municipio también nos apoya en esto, para ver si se puede hacer, al igual de que una solución en el CEP número 3, en el paraje Don Alfredo, que se alquila el lugar, lograr la construcción de un edificio propio, ¿no es así? Y bueno, y también se han iniciado algunos trámites para el CEF, el Centro de Educación Física, que son deudas por ahí pendientes que tenemos como, yo ya diría como comunidad. Sí, como sociedad, claro. Sí, por supuesto. Porque bueno, son ámbitos de educación que se merecen tener su espacio y bueno, vamos a tratar de que así sea. Ustedes cuando son recibidos por las autoridades, esta es una pregunta que suelo hacerle a muchos funcionarios, ¿no? ¿Encuentran un ámbito de diálogo distinto al que tenían anteriormente? Nosotros, gracias a Dios, siempre lo destaqué, teníamos un buen diálogo. Está bien que no íbamos a confrontar, íbamos a negociar
o a solicitar. Entonces no íbamos, digamos, con los tapones de punta, como se dice vulgarmente. Y siempre hasta en las épocas más terribles de crisis, que fue con los bonos del servicio alimentario, por ejemplo, sí, que claro. Viajábamos, me acuerdo, a veces 2, 3 veces al mes para lograr algún pago y demás. Si bien las respuestas no eran las que nosotros esperábamos, éramos bien atendidos. Y bueno, y ahora continúa del mismo modo. Tenemos por el beneficio que tenemos a Manuel Vidal, que es de Pringles, y, sí, es un y tenemos contacto, otro acceso sí, por ahí, claro, a otra en otra cuestión. Entonces por ahí viene bien y bueno, yo creo que tenemos un buen diálogo y esperemos que siga así, ¿no es así? ¿Vos creés en lo personal, hay reformas previstas en el sistema educativo? Una de ellas es la jerarquización de la tarea del docente. Uh-huh. Pero esto lleva implícito que el docente también se tiene que mejorar. ¿Vos ves un ámbito en la docencia como para lograr esto? Que, por ejemplo, los docentes por ahí se resisten un poco a ser evaluados, a este tipo de cuestiones. Y yo creo que buscar una solución es buscar un punto intermedio, donde el Estado, por un lado, jerarquice, pague más, el docente pueda aplicar a lo mejor menos horas de tarea y más tiempo a la tarea específica. ¿Crees que hay una interacción que favorece a eso? ¿Ves un ámbito probable en los docentes? Yo creo que lo peor que nos puede pasar, tanto al lado de los gremios, digamos, que por ahí son los que más puntualizan o salen a manifestarse, como del gobierno, es ser inflexibles en las partes, digamos. Si ninguna de las dos partes trata de buscar una negociación, es muy difícil llegar a un consenso. En realidad, el docente, yo creo que la mayoría de los docentes tienen ganas de capacitarse, pero para eso también el Estado debe proveer de una capacitación que sea gratuita y que sea acorde a los niveles que estamos hablando y en el lugar donde el docente está. Creo que, a ver, uno puede exigir cuando las condiciones están dadas, de eso de parte del Estado. El Estado puede exigir mejores aprendizajes, mejores enseñanzas y demás, pero también tiene que dar las condiciones para que ese docente se capacite, pueda concurrir tranquilo a la escuela, pueda desarrollar sus funciones. Y yo me acuerdo de te estoy hablando, y no sé, soy muy vieja en la docencia, así que año 90 sería más o menos, que yo estaba en la escuela 7 en doble jornada. Nosotros teníamos una hora dentro de la doble jornada que era solamente para perfeccionarte, para ver las actividades de los alumnos. O sea, era una hora sin alumnos dentro de la doble jornada y uno tenía ese tiempo para hacer las cosas que debe hacer un docente. Esa hora era paga por el Estado. Después se perdió y se puso las 8 horas a cargo de alumnos. Pero realmente era muy enriquecedora, porque uno tenía esto que hablamos de tener una continuidad en los contenidos, de interactuar con el otro, de las correcciones que hablamos que después de fuera de horario tenés que corregir en tu casa, que tenés que planificar. Bueno, era una hora dedicada para eso, para uso exclusivo del docente. Estaba muy bueno, igual que se habla en algunos lugares de jornadas extendidas, por ejemplo. Pero bueno, hay que ver que también hay que hacer todo un cambio de infraestructura y demás, porque hay escuelas de simple que están abarrotadas y no podemos dar una jornada extendida, por ejemplo. Así que bueno, son todas situaciones que se van dando. Yo creo que los docentes tienen ganas de mejorar, y lo están haciendo, y algunos a costa de su bolsillo a veces, y bueno, es como en todo, porque a veces por ahí alguno está escuchando podrá decir no, porque el docente de mi hija, pero bueno, es como todo, no somos todos buenos en todas las cosas, siempre hay algunos que... Claro, por supuesto, ninguna actividad va a tener la excelencia en todo, por supuesto. Todo, pero bueno, yo creo que la voluntad está. Creo que a veces nos resistimos a los cambios, eso también es cierto, que por ahí puede ser que haya pasado que el gobierno haya querido implementar de golpe lo de la evaluación, por ejemplo. La evaluación de los alumnos fue todo un tema de conversación y terrible, y sin embargo pasó la evaluación. En muchos lados fue vista como muy positiva, porque los chicos, a pesar de que no le ponían faltas, los chicos igual asistieron, igual lo hicieron, igual participaron, hubo un compromiso de las familias. Entonces por ahí es como que primero nos asustamos ante el cambio o lo nuevo, y después resulta ser que esto no es tan así, no era negativo, digamos, era al contrario. ¿Vos crees, con tu experiencia de muchos años en la docencia, que de pronto los docentes son más flexibles que los sindicalistas o que algunos sindicalistas? Yo creo que sí.
o por ahí a veces el sindicalista, y ojo que yo también participo de la FEB, o sea, soy parte de la comisión de la FEB. Por supuesto. Pero además es legítimo la participación. A veces yo creo que es más inflexible el sindicalista y a veces defrauda al docente, porque el docente se embarca en una lucha a veces y está mucho tiempo luchando por esa lucha, inclusive le descuentan del sueldo, y después se arregla, digamos, el salario, por decir algo, que es lo más común que pasa, y no se logró mucho, y sin embargo el sindicalista dijo, sí, ya está, cerramos acá. Y todo lo que estuvo luchando es como que quedó un poco en la nada. Es difícil, yo a veces lo que más me duele de las jerarquías, digamos, de los sindicatos, es cuando se pierden el ser docente. Uno es docente siempre, inclusive cuando habla frente a un medio de comunicación, cuando está frente a una manifestación. No dejamos de ser docentes por más que nos estemos manifestando. Entonces por ahí las formas, los dichos, eso tiene muchísimo que ver. ¿Qué imagen damos a la sociedad si estamos haciendo una manifestación grosera, digamos, por decirlo de alguna manera? Por eso te apunté, porque yo pienso personalmente que hay sindicalistas que están en una pelea que no tiene mucho que ver con el plano específico del docente, sino en una pelea personal, de participación política y demás, ¿no? Claro. Que por otro lado, tampoco uno puede decir el sindicalista no tiene que dedicarse a la política. Somos seres humanos, por supuesto. Es política, pero quiero decir, yo tenía un amigo que decía, cuando una situación se ponía al límite, decía, no tan calvo como para que se le vean los sesos, ¿no? Y a veces se le ven demasiado los sesos. Exacto. Elizabeth, ha sido un gusto recibirte como siempre, desearles a todos ustedes, ¿no?, las que componen el Consejo Escolar, que terminen muy bien el año y que el 2017 nos encuentre a todos trabajando, porque si hay algo inequívoco en este país es que tenemos que laburar. Exacto. Gracias a Dios que tenemos trabajo por también. Por supuesto. Así que bueno, saludos a toda la audiencia, que terminen el año muy bien y que todo comience el mejor, y qué bueno que logremos concretar sueños en el año que viene. Pobre de una sociedad que no tenga sueños, ¿no? Exacto. A veces tenemos demasiados, pero bueno, no importa. Señores, pasó por Despertando en la Ciudad Elizabeth Amondaray, presidenta del Consejo Escolar de Coronel Pringles. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.